Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 7 de abril. Estamos nuevamente en nuestro día Coyavín, iniciando muy temprano con este tiempo devocional, pero recuerden que igualmente nos vemos al mediodía en nuestro tiempo de intercesión y estaremos finalizando esta jornada con nuestros tiempos de alabanza, a las 5 de la tarde en Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito centro. Ahí los esperamos. Les animo otra vez para que preparen sus corazones, para que aparten este tiempo en sus agendas y puedan sumarse a estos espacios que sin duda serán de gran bendición para todos. Bueno, dándole muchas gracias a Dios también por el tiempo de Semana Santa. Pasamos una jornada increíble. Y bueno, vamos a seguir con nuestro libro de los Salmos, nuestro querido libro de los Salmos. Hemos llegado al Salmo 11 y vamos a concentrarnos en esta mañana en el versículo primero. Salmo 11, versículo 1. Quiero invitarlos a que me acompañen a la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En el Señor he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que huya, que escape? Probablemente David, que es la persona que escribe este Salmo 11, probablemente tenía muchas personas a su alrededor que le estaban sugiriendo esto, que le estaban recomendando esto. Escápate, huye, no le hagas frente a la situación, vete de aquí, vete a otra parte. Y David dice, no, pero ¿cómo me piden que yo escape si yo confío en el Señor? Y entonces vamos a concentrarnos aquí y vamos a hablar de este tema que hemos denominado confiar o escapar, confiar o escapar. Bueno, ante el peligro, el ser humano activa mecanismos automáticos, como por ejemplo luchar. Muchas veces frente al peligro, el ser humano eh, decide luchar, decide enfrentar la situación, quedarse allí, dar la pelea. En otras oportunidades, el ser humano frente al peligro, frente a ese mismo peligro, se queda paralizado. A veces también ocurre que el temor, el miedo, las dudas nos dejan frente al peligro paralizados. Pero en muchas ocasiones también el ser humano toma la alternativa de escapar. A veces pelea, a veces se paraliza o a veces escapa. Y de esta reacción nos habla aquí el rey David en el Salmo 11. Ahora, no siempre escapamos por cobardía. A veces es el instinto de preservación, la necesidad de sentirnos a salvo, de autoprotegernos, escapar, una de las reacciones del ser humano. A veces pelea, a veces se paraliza, otras veces escapa. El problema llega cuando nosotros escapamos para tratar de evadir la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros le huimos a esas conversaciones que tenemos pendientes, que son incómodas tal vez, pero que son muy necesarias. El problema llega cuando nosotros vamos posponiendo y aplazando decisiones importantes y en lugar de decidir, huimos y no damos la cara o nos resistimos simplemente a enfrentar lo que duele. Y ocurre que cuando nosotros huimos de forma regular, sistemática, esta reacción lo que hace es que va debilitando nuestro carácter y también nuestra fe. El huir aplaza procesos que son importantes en nuestra vida y claro, nos da una falsa sensación de alivio. Probablemente cuando uno escapa de cosas que no quiere enfrentar, que son incómodas, molestas, dolorosas, uno se pueda sentir aliviado, pero al final esto no resuelve nada. Huir no es una manera de resolver las cosas y no es algo que Dios quiera indudablemente para nosotros. Aquí David plantea
una verdad muy poderosa. Él dice, si yo confío, no voy a huir. Si yo confío, no voy a escapar. David afirma que la confianza en el Señor es lo que nos da a nosotros el valor para enfrentarnos oportunamente a esas situaciones que pueden ser incómodas o dolorosas, con la seguridad de que Dios está con nosotros, con la seguridad de que Él nos acompaña. Si uno confía, no huye. Si uno confía, enfrenta, no aplaza, no posterga, no da la espalda, no mira para otra parte. El que confía en Dios no huye, no escapa como si no tuviera un rumbo, sino que descansa en el Señor. Ahora, esta actitud o esta reacción de huir, de escapar, tratando de evadir la realidad, que es lo que estamos diciendo, nosotros podemos verla eh, en repetidas ocasiones en la Biblia. Hay varios personajes que frente al peligro tomaron la decisión de huir, tomaron la decisión de escapar. En lugar de quedarse, de confiar en el Señor, de descansar en Él, dijeron, me voy de aquí, no le doy la cara a este problema, a esta realidad, a esta situación, mejor huyo, mejor me escapo. Y vamos a mencionar tres personajes en total, hablando de esta actitud, de esta reacción tan común de los seres humanos que frente al peligro intentan huir, autoprotegerse, evadir su realidad. Y el primero de esos personajes es Jacob. Probablemente ustedes conozcan de la historia de este hombre. Jacob era un tipo obsesionado con la bendición, obsesionado con la bendición, tanto que fue capaz de engañar a su propio padre y de suplantar a su hermano mayor, a Esaú, para quedarse con los derechos y con los privilegios de la primogenitura. Engaña a su padre, suplanta a su hermano y naturalmente este hecho es algo que molesta profundamente a Esaú, su hermano mayor, y por eso Esaú promete que un día se vengaría de Jacob, ajustaría las cuentas con su hermano menor. Y entonces la mamá se da cuenta de las intenciones de Esaú, que él pretendía un día ajustar las cuentas, y le propone a su hijo Jacob que se escape, que se vaya, que huya, que es justamente lo que él hace en aquella oportunidad. Y lo que llama profundamente la atención aquí es que Jacob, que huye en ese momento despavorido por el miedo, por el temor, por el consejo, la recomendación de su mamá, Jacob pasa 20 años de su vida huyendo de su hermano. 20 años de su vida huyendo de su pasado, de una cuenta que tenía pendiente, la cual tarde o temprano tenía que atender. Hay muchas personas que piensan que huir es una buena alternativa para acallar el malestar del alma, pero lo único que consiguen es aplazar su propia restauración, su propia sanidad. Y después de todos esos años donde Jacob tuvo muchos tropiezos, sinsabores, donde Jacob estuvo huyendo de su hermano, del pasado, de esa cuenta pendiente, llegó la hora donde ese encuentro era inevitable. Los caminos se tenían que cruzar y Jacob lo entendió así. Él dijo, yo de esta no me puedo escapar, nos vamos a ver, voy a tenerme que encontrar con mi hermano Esaú. Pero la Biblia nos dice en el libro de Génesis que Jacob toma una decisión muy acertada. A pesar de que estuvo huyendo, a pesar de que se equivocó y todo lo que hemos mencionado, Jacob decide muy bien en esta oportunidad luego de 20 años. Y la Biblia nos cuenta que Jacob decide quedarse solo para encontrarse con Dios, para ir al encuentro de Dios. Y en aquella oportunidad, la historia bíblica nos dice que Dios transformó la vida de este hombre, que Dios mudó el corazón de este hombre, lo hizo una nueva persona y lo capacitó también para ese reencuentro con su hermano, para resolver esa cuenta del pasado. Es muy interesante que la Biblia nos habla en un capítulo
del encuentro de Jacob con Dios en el capítulo 32 de Génesis, y en el capítulo siguiente nos habla del encuentro de Jacob con Esaú, en ese orden. Jacob se encontró con Dios, trató con Dios, fue tratado por Dios, fue transformado por Dios, capacitado por Dios para luego ir al encuentro de su hermano. Jacob entendió que no hay sustitutos para aliviar el peso del pasado, que solo Dios puede traer sanidad al alma. Hay un momento donde seguir huyendo ya no es una opción. Lo que nosotros no enfrentamos no desaparece, solamente se va acumulando y un día nos va a alcanzar. Podemos aplazarlo, podemos disfrazarlo, ignorarlo, pero no resolverlo de esta manera hasta que nosotros decidimos dejar de escapar y permitir que Dios nos trate aquello que hemos evitado, pues entonces no habrá una verdadera libertad para nosotros. David decía, yo confío, no escapo. Yo confío, no huyo. Jacob, al final, tomó la decisión de acercarse a Dios, de confiar en Dios y no seguir huyendo de su pasado. Pero no es el único personaje que vemos huyendo en la Biblia. Probablemente ustedes ya están pensando en otros más. También tenemos el caso de un hombre llamado Elías. ¿Se acuerdan del gran profeta Elías, uno de los hombres más importantes, más significativos de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia también? Y la Biblia nos dice que después de haber experimentado una gran victoria, donde Elías desafió él solito a los profetas de Baal y donde Dios respondió con poder, la Biblia dice que Elías fue amenazado por una mujer llamada Jezabel. Y Elías se llenó de temor, se llenó de pánico, luego de haber desafiado él solito a cientos de hombres, de profetas, de dioses falsos. Esta mujer lo puso a temblar, lo descolocó, lo desubicó completamente. Y dice entonces la Biblia que Elías huye, que Elías escapa ante el peligro. A veces esa es una reacción. Pero lo que estamos resaltando hoy no es solo escapar para protegerse, sino para evadir la realidad. Y eso fue lo que hizo Elías. Y dice que incluso en medio de su huida, de su escape, Elías se aisló, se desconectó de las demás personas, se quedó solo, cayó en la autocompasión, porque a veces huimos y nos vamos aislando, nos vamos desconectando de otras personas, nos vamos concentrando tanto y tanto en nuestro propio sufrimiento, en nuestro propio dolor, que perdemos de vista el propósito de Dios. Elías estaba tratando de evadir esa realidad y trató de buscar un refugio en una cueva por allá muy alejado, en una cueva donde estuvo adormecido, aletargado, apagado, porque un corazón atemorizado huye, se desconecta de otros, se encierra, se adormece, se llena de dolor, de autocompasión. Pero a pesar de su condición, a pesar de que Elías estaba huyendo, Dios no lo desechó en ningún momento. Al contrario, Dios salió al encuentro de Elías con ternura y en medio de su crisis le hizo experimentar su cuidado, su amor en los detalles. Dios le recordó que no estaba solo. Dios le recordó las promesas. Dios le mostró paciencia. Dios insistió una y otra vez. Dios no solamente trató la situación, sino el corazón de Elías en aquella oportunidad y lo llenó de ánimo para regresar a la carrera, para regresar al propósito. Y después de ese proceso, Elías no permaneció en el mismo lugar. Dios lo levantó, lo reorientó y en medio de su crisis lo cuidó.
Y él pudo regresar a ese camino que él había abandonado, porque Dios nos restaura, pero también nos redirecciona. Cuando Dios trata nuestra vida, no es para dejarnos en la cueva, huyendo, aislados, desconectados, sino para que retomemos con firmeza lo que el temor nos hizo abandonar, lo que el temor nos hizo olvidar. Dios le dice a Elías en aquella oportunidad, Elías, todavía hay un largo camino por delante, no es momento de huir, no es momento de escapar. Y probablemente muchos de nosotros hoy necesitemos escuchar esto también. No es momento de huir, no es momento de escapar. Todavía queda un camino muy largo por recorrer de la mano del Señor. Y finalmente hay un tercer personaje, eh, también muy conocido, una historia muy conocida, un personaje que huye, que escapa, que se va muy lejos, que es Jonás. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás, el profeta Jonás? Un tipo muy particular también, un hombre muy, muy particular. Bueno, la Biblia nos dice justamente en el libro de Jonás que Dios llama a Jonás, Dios lo llama para una misión especial en un lugar llamado Nínive, ¿lo recuerdan? Y la Biblia dice que Jonás se levanta, pero se levanta para huir de la presencia de Dios, dice la Biblia. Eso lo pueden encontrar en el primer capítulo del libro de Jonás. Jonás se levanta, dice literalmente la Biblia, para huir de la presencia de Dios. Y entonces aquí vemos otra cosa muy interesante, porque Jacob estaba huyendo del pasado. Elías estaba huyendo frente a una amenaza inminente por el temor, por el pánico. Pero Jonás estaba huyendo de Dios. ¿Qué tal eso? Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Saben que así viven muchas personas, muchos creyentes en nuestro tiempo, huyendo de Dios, escondiéndose detrás de sus excusas, de sus ocupaciones, de sus quehaceres, de esa búsqueda infructuosa de éxito, de realización, de placer que el mundo ofrece, intentando evadir su responsabilidad espiritual, intentando evadir el trato de Dios en sus vidas e incluso intentando evadir el compromiso con su obra. Hay muchas personas que se encuentran hoy en día huyendo de Dios, escapando de Dios. Y entonces la historia nos cuenta, la historia de este libro nos cuenta que mientras Jonás huía en una embarcación en dirección completamente opuesta al destino donde Dios lo había enviado, dice la Biblia que se desató una tormenta feroz que estaba hundiendo el barco donde él estaba. Esa decisión de Jonás de huir de Dios no solamente lo afectó a él, también afectó a las personas que estaban con él. Miren esto que estamos diciendo. La decisión de huir de Dios no solamente nos afecta a nosotros, afecta también a los que están con nosotros. ¿Y saben qué llama profundamente la atención en esta historia, en este relato de Jonás? Que cuando el barco se estaba hundiendo en medio de esa tormenta, pues los tripulantes, los que estaban allí, corrían de un lado a otro desesperados, tratando de resolver la situación, tratando de sobrevivir. Y mientras todo eso ocurría, dice la Biblia que Jonás estaba dormido en medio de la tormenta, desconectado, como si no, si esto no le incumbiera en lo más mínimo, como si no se tratara de él. Porque ¿saben qué ocurre? Cuando uno empieza a huir de Dios, el corazón se va endureciendo y uno comienza a perder sensibilidad. Jonás estaba totalmente indiferente, insensible frente a lo que estaba pasando. El barco se estaba hundiendo y a Jonás eso le importaba 5 centavos.
Es que el corazón se endurece cuando uno huye de Dios, cuando uno escapa de Dios. Uno pierde sensibilidad. Uno puede ver cómo el barco se hunde y no importarle nada. Seguir como si nada estuviera pasando. Pero en medio de esa tormenta del barco casi hundido, la Biblia nos cuenta que Jonás tiene un momento de lucidez y toma una determinación bastante firme y les dice, el culpable soy yo. Jonás asume, dice, el responsable soy yo, claro, y la solución es que ustedes me arrojen al agua. Una solución fuerte, una solución categórica de parte de Jonás. Él admite su responsabilidad y enfrenta el problema. Dice, arrójenme al agua. Pero ¿saben algo? Jonás tenía en su corazón la certeza, a pesar de que estaba lejos de Dios, pero Jonás tenía en su corazón la certeza de que Dios no lo iba a dejar morir, de que Dios lo iba a cuidar, como efectivamente así lo hizo, como efectivamente así ocurrió. Pero ¿qué podemos resaltar de Jonás? Su decisión de enfrentar la situación. Jonás huyó de Dios, claro, pero cuando estaba en la mitad de la tormenta no siguió huyendo, la enfrentó y dijo, se trata de mí, tírenme al mar, con la convicción de que Dios no lo dejaría, no lo abandonaría. Y así fue, Dios se las ingenió para que Jonás llegara posteriormente a tierra firme. Miren lo que estamos viendo aquí entonces. Tres hombres que huyeron, que escaparon. Jacob de su pasado, Elías de las amenazas por el temor, por el pánico, y Jonás que huyó de Dios mismo, de la presencia de Dios. El rey David decía, yo confío en Dios, yo no huyo. Confiar o escapar. Al final, la vida nos confronta con una decisión inevitable que es esta. O aprendemos a confiar en Dios o nos vamos a pasar la vida huyendo y escapando. David decidió confiar, David decidió permanecer firme, seguramente en medio de una situación difícil. En cambio, Jacob, Elías, Jonás, en distintos momentos, eligieron escapar para al final descubrir que esa decisión no mejoró nada, no resolvió nada. Recuerden que lo que evitamos no desaparece, solamente toma más fuerza, solamente se fortalece, se multiplica. Hoy es un buen momento para escuchar lo que Dios nos dice y para dejar de huir, para dejar de escapar, para aprender a dar la cara y no seguir evadiendo las cosas que tenemos que atender, las cosas que tenemos que enfrentar. No es momento de seguir postergando aquello que sabemos que tenemos que enfrentar de la mano del Señor. Es necesario que nos acerquemos a Él con honestidad, con sinceridad. Es necesario que busquemos la soledad con Él, que tratemos con Él y que decidamos confiar, que decidamos confiar. Porque solo cuando dejamos de escapar y confiamos en el Señor, encontramos la fuerza para enfrentar lo que antes nos generaba dolor, temor, rechazo, molestia, incomodidad. Tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a estar? ¿En el lado de la confianza o en el lado de la huida, de la evasión, de la escapatoria? O confiamos o escapamos. La decisión es nuestra. Y pensando en esto, quiero animarles a que terminemos este tiempo en oración. Padre bueno, hoy te agradecemos por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por lo que hoy hablas a nuestro corazón. Seguramente muchos de nosotros estamos tratando con muchos asuntos que
nos resultan incómodos, dolorosos y que tal vez hemos aplazado por mucho tiempo, que tal vez hemos postergado, evadiendo, escapando, huyendo de estas cosas, pensando, Señor, que al hacerlo se van a resolver. Pero hoy pudimos ver claramente en la vida de estos tres hombres, en la vida de Jacob, en la vida de Elías, de Jonás, que ningún problema se resuelve huyendo, que necesitamos, Señor, buscarte a ti, ser tratados por ti, tomar fortaleza de ti para hacerle frente a estas cosas, al pasado, a las amenazas, al peligro, y también, Señor, para dejar de escapar y de huir de ti, de tu tratamiento, de nuestra responsabilidad espiritual, Señor, de nuestro compromiso con tu obra. Hoy, Señor, yo te pido que despiertes nuestro corazón y nos des la sabiduría, el valor, la tenacidad para no seguir postergando las cosas que hemos venido aplazando hasta este día. Por favor, Señor, si hay cuentas pendientes con nuestro pasado, si hay cosas que nos atemorizaron y que nos llevaron a huir, o si hemos estado huyendo de ti también, Señor, por favor, permítenos afirmarnos en tu palabra, en tus promesas y en la confianza, Señor, en ti. No queremos huir, queremos confiar, no queremos escapar, queremos aprender a descansar en ti. Hoy bendigo la vida de cada persona que nos acompaña y te pido que tu bendición les siga alcanzando a ellos, a sus familias, Señor, a sus negocios, a sus trabajos, a todo lo que ellos emprendan. Te lo pedimos, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en los diferentes tiempos de este día Coyavín y toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales. Un gran abrazo de cariño. Chao, chao. Que estén muy bien.